empezaba ya a tener ciertos pensamientos por falta de identidad, porque me comparaba mucho, porque no sabía qué propósito tenía, no sabía qué hacer. Yo tenía que hacer feliz a la gente porque yo sentía que de esa manera yo iba a sentirme parte de algo. Por ejemplo, ir a fiestas, pero no tener un límite, ¿no? Excesos. Ese tipo de planes hacía yo. Que todos piensan que están bien, pero realmente te sientes en un vacío. Un vacío que lo único que piensas es, al final, si termino con todo esto, con mi vida, pues no creo que afecte a nadie. Bienvenidos al podcast Los Puentes que Cruzamos. El día de hoy tenemos como invitada a América Valdés. América es una joven que se atrevió a hacer algo incómodo, vivir bajo sus propios términos, incluso si eso significaba cuestionar el mundo de los adultos. No desde la rebeldía vacía, sino desde la presencia, desde su forma de comunicar, desde su espontaneidad, desde hacer que cada día cuente. América no pasa desapercibida, hace sonar sus pasos en el mundo, pero no para encajar, no para agradar, no para jugar el juego del así se hacen las cosas. Lo hace para ella, lejos del qué dirán, lejos de las reglas no escritas del mundo adulto y lejos de los caminos heredados. América hace sus propios lineamientos y sin embargo no llegó hasta aquí por casualidad. Llegó después de atravesar su propia crisis de los 20, de sentirse perdida, de cuestionar su identidad, de tener que reinventarse. Llegó desde una versión suya que no entendía cómo se sentía el mundo ni dentro de su mente ni fuera de ella. Y fue justo ahí, cuando todo se sentía gris, cuando el ruido interno era más fuerte que las respuestas, que decidió algo distinto. No callarse, no huir y no conformarse. Hoy no está aquí como ejemplo perfecto. Está aquí como una rockstar que cruzó un puente y regresó con palabras para quienes todavía están del otro lado. América, bienvenida a Los Puentes que Cruzamos. Muchísimas gracias. Un honor estar aquí y muchas gracias por la invitación, Sergio. Es un placer, te agradezco mucho que te des el tiempo y la oportunidad de compartirnos. Gracias. América, me dicen quienes te conocen que eres tan buena amiga que haces lo que sea y hasta lo imposible por los demás. Ya sea conseguir el último boleto para el concierto o hacer que la fiesta de cumpleaños de una amiga en Sevilla sea fantástica para que sienta a su familia cercana. Eres una persona cálida y que contagias esa luz con otros. ¿Eres esa clase de amiga? Sí, es correcto. Me encanta dar, me encanta compartir. Y yo creo que lo más bonito de esta vida son los recuerdos y las experiencias que tienes con otra persona. Sin duda alguna. Vamos a ponernos un poquito serios. Quiero darte unos datos que tengo aquí y entramos a detalle. América, el suicidio en México es la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años y que entre 1990 y 2020 representaron el 43% de todos los suicidios del país. Es decir, casi la mitad, casi 1 de cada 2. Y lejos de disminuir ese número, va en aumento. Pero esto no son estadísticas vacías. Son historias y vidas que se perdieron. Son rockstar que tuvieron la posibilidad de ser y no lo fueron. Fueron hermanos que no se volvieron a ver jamás. Fueron un montón de padres que se dieron cuenta de ello cuando ya era demasiado tarde. Yo quiero preguntarte a ti, ¿qué significa para ti? Y en tus propias palabras, ¿qué es ser un Grayson? Ok. Ser un Grayson es una persona gris, una persona que no irradia su luz, que no se siente bien consigo mismo y simplemente hace que su identidad se vuelva un apagón en su vida. Eso es ser un Grayson y muchas veces no nos damos cuenta y nos lleva justo al tema que tú acabas de tocar, que es el suicidio en los jóvenes. Así es. ¿A ti te pasó? ¿Fuiste un Grayson? Es correcto. Empezaba ya a tener ciertos pensamientos por falta de identidad, porque me comparaba mucho, porque no sabía qué propósito tenía, no sabía qué hacer. Y a pesar de que tengo una familia muy cariñosa y tengo una licenciatura, yo no sabía si lo que estaba estudiando me hacía feliz. Y simplemente yo me hacía menos, me hacía gris. Así es. Y vamos poniéndole nombre en el Grayson. ¿Qué pasaba cuando Grayson te hablaba? ¿Qué ocurría dentro de tu cabeza? ¿Por qué en ese compararte tú resultabas en la ecuación ser menos?
o qué ocurría? Ser Grayson es simplemente el síndrome del impostor. Es la vocecita que te está diciendo cosas negativas de ti. Ejemplo, tú no puedes hacer eso, tú eres fea, ella es bonita, por eso le va mejor. O a lo mejor él tiene contactos, tú no, su familia tiene mayor poder, tú no. Ese tipo de vocecitas que te dan como ese síndrome del impostor. Te vas saboteando a ti mismo. Te vas saboteando a ti mismo y realmente solamente es tu interior diciéndote que no puedes, pero es porque no te la crees, porque no te das cuenta la persona que vales y no nos damos cuenta que estamos perdiendo tanto tiempo en compararnos cuando nosotros tenemos nuestros propios talentos, dones y habilidades. Pero es eso, tener esa vocecita que te dice las partes negativas de ti. Tú, por ejemplo, lo definiste cuando yo te escuché dar una conferencia, lo definiste como la crisis de los 20. Pero esto no nada más está ocurriendo en los 20, esto está ocurriendo a los 7, a los 6, a los 5, no sé. ¿Tú crees que ahora este mundo moderno se deba mucho a esa comparación con el acceso que tienen los jóvenes a redes sociales? Y ahora, yo, por ejemplo, en mi época me comparaba con el de mi salón, ¿sí? Con el del salón era A, B y C, ¿no? Pero ¿tú crees que ahora esa exposición mundial te hace sentirte menos o sabotearte de esa manera? Sí, completamente. Porque vivimos en un mundo de estereotipos. Y como jóvenes, prácticamente pasamos la mitad de nuestro día en redes sociales. Sí. Investigamos todo en redes sociales y confiamos todo en redes sociales. Entonces, sí duele saber como joven que sí tiene que ver algo negativo de las redes sociales y no les damos el uso correcto como debe de ser. Entonces, como nos basamos en la vida que hay detrás de una pantalla, creemos todo lo que hay ahí. Creemos que a lo mejor tal influencer le va bien por tal situación y nos empezamos a decir, ¿por qué yo no puedo hacer eso? ¿Por qué a mí no me va bien de la misma manera? Y aquí entra algo muy importante. Empezamos a generarnos una identidad que no es de nosotros, por querer pertenecer a algo o por querer aparentar a alguien que también está en redes sociales haciendo lo mismo. Porque queremos atención, pero no encontramos la manera sana de que nos den atención. Sí vivimos en un mundo que el que tiene mayor atención monetiza, genera dinero y toda esa parte, pero a veces no lo hacemos de manera sana y a quien terminamos lastimándonos son a nosotros mismos. ¿Y cuál sería el límite entre lo sano y lo que no es sano? ¿Cómo sería la manera sana de ser? La manera sana es ser nosotros mismos, darle uso a las redes sociales para demostrar lo bueno que tenemos nosotros. Entonces, por ejemplo, alguien que le gusta pintar, pues demuestra eso en redes, lo que te apasiona, lo que te gusta, y de esa manera vas a recibir atención por algo que te gusta, por algo sano y por no querer pertenecer. Ese es darle un buen uso a una red social. Claramente, hay mucha gente que existen los haters que nos hacen sentir mal y volvemos a lo mismo, hacen que tengamos otra vez ese síndrome del impostor, ese Grayson, porque la gente existe muchas envidias y volvemos a los estereotipos. Entonces, lo sano es saber tener el límite de solamente hacer lo que nos gusta y no lo que nos hace feliz, lo que nos apasiona. Claro. Tú cuando sentías esto, cuando habitaba Grayson en tu mente, ¿hubo algo que no te atrevieras a decirle a los demás en voz alta? ¿Algo que te dijeras a ti misma? ¿O cómo ocurre que vas cayendo en esa depresión? Yo creo que no hubo algo, más bien no sabía decir que no por querer estar en todo. O sea, por querer, ejemplo, ¿no? O sea, yo no tenía el tiempo para hacer alguna actividad, pero yo decía que sí podía. Y descuidaba otros factores por querer encajar o por querer pertenecer. Y eso te lleva a una depresión, porque sabes que no estás ahí por gusto, simplemente porque tienes miedo a quedarte solo. Entonces te sigues volviendo gris porque sigues sin una identidad. Sigues sin una identidad porque estás mintiendo por encajar en el estereotipo social de quienes sí conoces físicamente. Exacto. Ok. Todas las personas cercanas a ti te describen como alguien
que conecta, que haces que los demás tengamos un plan, que les gusta la aventura. ¿Esa sí eres tú? ¿O esa era parte del sí voy a todo por estar conviviendo o encajando socialmente? Muy buena pregunta, ¿eh? Sí era yo, pero no lo hacía de la manera que a mí me gustaba. Sí. O sea, tipo, yo tenía que hacer feliz a la gente porque yo sentía que de esa manera yo iba a sentirme parte de algo. Pero yo me di cuenta que yo tenía más como un sentido de que sí me gustaba organizar y toda esa parte, pero organizaba cosas que no eran sanas. Por el simple hecho de que era lo que estaba de moda. Como por ejemplo. Por ejemplo, ir a fiestas, pero no tener un límite, ¿no? Excesos. Ese tipo de planes hacía yo. Planes que a lo mejor a todos influía de que, no, pues el exceso, la fiesta, llega el momento donde también te ofrecen drogas y yo me estaba dando cuenta que no solo me estaba haciendo daño a mí, también estaba haciendo daño a las personas que quería por el simple hecho de que yo quería que todos encajáramos en el mundo de que todos los jóvenes cool hacían, ¿no? Y me digo, ok, te gusta organizar, te gusta planear, te gusta ver a la gente feliz, busca otras maneras. Y hoy en día puedo decir que buscamos planes más sanos. No digo que está mal divertirse, simplemente hay que tener límites y no dejar que los excesos, que se conviertan en un exceso, ¿no? Entonces hoy lo disfruto con otras maneras, a lo mejor viajes, a lo mejor cenas, a lo mejor comidas, otro tipo de experiencias. No digo que no tomo, pero claramente hacerlo de una convivencia sana. O sea, yo lo hacía una convivencia que ya nos llevaba a alguien ya estaba perdido, a alguien ya le había pasado algo, accidentes que le pasaban a otras personas. Entonces ya era muy deprimente ese estilo de vida, ¿no? Y claramente cuando yo tomé esa decisión de terminarlo, había muchos amigos que se fueron. Te iba a preguntar justo, quienes te seguían a estas aventuras de exceso, probablemente también estaban tratando de encajar en el mismo grupo, ¿no? No Sí. necesariamente son lo que ellos eran, sino estaban tratando de encajar. Ok. ¿Y qué pasa? Es algo que no me hace mucho clic. Ok. Tu familia es una familia cariñosa. Yo escucho a tu papá y es un hombre cuidadoso, eres la mayor de tus hermanas y a todas tienen atención. ¿Cómo es que en un seno familiar unido, cariñoso, con atención, esos pensamientos pueden ocurrir en tu mente? ¿Qué va a pasar de las familias donde no hay atención, donde no hay amor, donde imagínate, ¿no? ¿Cómo es que qué es lo que deberíamos cuidar como padres? Yo creo que mis papás no descuidaron nada, pero algo que sí influyó fue algo que a mí me lastimó, fue que a mí me educaron de una manera muy distinta que a mis hermanas. Entonces yo al empezar a ver que ellas les tuvieron más paciencia, no hubo golpes, no hubo ciertas restricciones que yo tuve, yo me puse rebelde y me afectó. No los culpo, hoy en día empatizo mucho con ellos y digo, nadie te enseña a ser padre, pero siento que eso me afectó. Y segunda cosa, yo tenía un problema psicológico que tuve que atender con, pues sí, con un especialista. Es que yo hacía las cosas por querer complacer a mi papá, porque él estuviera pues sí, que él estuviera orgulloso de mí. Entonces, si a mí mi papá no me decía, ¿lo hiciste bien? Yo era muy dura conmigo misma y decía, no, es que para él no fue bien, para él no fue perfecto, tengo que hacerlo mejor. Y pasaba justo que yo escuchaba que a mis otras hermanas le decía, un 8, está bien, puedes mejorar. Cuando en mi caso fue un 8, yo quiero un 10, tú puedes dar más. Entonces eso me llevó a exigirme
y a querer darle a mi papá una hija que realmente yo no era la que quería ser. Entonces, siento que buscaba aprobación en otros lados, porque no encontraba yo misma la aprobación con mi papá. O sea, yo decía, es que tengo que ser su orgullo, tengo que ser perfecta para él. O sea, él tiene que estar orgulloso de mí. Claramente es un tema que después de haber ido a un psicólogo, lo expresé con él. Le dije, oye, ¿sabes qué? O sea, yo me siento así. Yo siento que no estás orgulloso. Yo siento que no me dices que voy bien, que no estoy haciendo lo que tú quieres que yo sea. Y en esa plática él me dice, me estoy dando cuenta que te estoy tratando de la misma manera que a mí me trataban. Y es un patrón que seguimos. Entonces, lo que les puedo decir a los jóvenes es que también empaticen con sus padres. Reconozcan el pasado de sus papás, porque todo lo traemos desde generaciones y se estaba convirtiendo lo mismo conmigo, lo mismo que le pasó a mi papá, a su papá y así, ¿no? Entonces, vamos, que yo me convertí en esa persona con mi grupo de amigos por querer la aprobación que no sentía en casa. Sin duda. Fíjate que ahorita escuchándote, en estas vacaciones, un poquito antes de salir de vacaciones, yo me fui a hacer el Camino de Santiago en bicicleta con mi hija, tiene 13 años. Lo habíamos planeado durante mucho tiempo y lo íbamos a hacer en verano. Y por algunas situaciones de salud de mi papá, no nos pudimos ir en verano y se fue aplazando el viaje. Y ocurrió una mecánica rara. Yo no quería fallarle a mi hija en la promesa de irnos a hacer el Camino de Santiago. Y entonces lo hicimos sí o sí, contra viento y marea, como dicen, en época invernal, empezando el invierno. Y resulta ser que nos nevó, que estuvo extremadamente complicado, era una locura. Cuando llegamos allá parecía que a todo el mundo que escuchaba el plan o nos veía rodar en la bicicleta están locos, ¿no? Y a mí sí me encanta la parte de que la gente piense estás loco y lo estás haciendo, porque pues vas en lo tuyo y el que dirán es lo de menos. Pero me di cuenta en el camino de que probablemente estaba presionando demasiado a mi hija. Y me di cuenta cuando en una subida muy complicada, ella me dijo, pero a eso vinimos, papá, no te preocupes, vamos a hacerlo y vamos a darle. Y adelante. Estaba nevando, estaba haciendo mucho frío y estaba muy empinado. Y entonces caí en cuenta que probablemente la estaba presionando de más. Y ella no fallaba, no por su espíritu de seguir adelante, sino por el temor a no complacerme, o el temor a que yo viera debilidad, o el temor a que fracasamos, ¿sí? Entonces empecé a relajarme en ese sentido de hoy no salimos, no te preocupes, está haciendo mucho frío, hoy no salimos, buscamos otro día o buscamos una alternativa. Pero ese equilibrio en la forma de educar a los hijos, o ese equilibrio, es imposible de saber si nadie nos enseña a ser padres, pero también si no nos comunicamos asertivamente padres e hijos. Exacto. ¿Qué te hubiera gustado hacer distinto en ese momento, antes de la terapia, en ese momento con tus padres? ¿Cómo te hubiera gustado que fuese esa comunicación? Sí me hubiera gustado que alguna vez ellos me preguntaran en algún momento si yo me sentía cómoda con lo que estaba haciendo. O sea, siento que era más como la exigencia de es que tienes que estudiar, es que tienes que tener una carrera, es que apúrate a decidir. Entonces yo sentía mucho la presión que yo no sentía que me podía comunicar y decirles como, oigan, necesito tiempo, no sé ni siquiera qué quiero hacer, no sé si quiero estudiar, no sé si quiero estudiar negocios, que fue lo que estudié. Y yo sentía mucho miedo, o sea, de externarlo. Sentía que ellos no iban a estar de acuerdo. Entonces me hubiera gustado que a lo mejor me preguntaran si me sentía cómoda. Y justo un tema que tú me acabas de decir mucho es la comunicación. En el momento que yo tuve el valor de comunicar con mi papá, todo terminó. Todo cambió. Porque hasta eso yo ya trabajaba con él. Okay. Entonces eran unas peleas que llevábamos a casa y ya no solo nos iríamos él y yo, o sea, ya iríamos a mi mamá, a mis hermanas con nuestras discusiones, porque ya hacíamos el ambiente muy incómodo. Sí. Y era yo sé más,
porque soy joven y porque tengo una carrera y puedo innovar. Y él era, yo sé más porque tengo experiencia y porque es mi negocio. Entonces no conocíamos el poder de la comunicación. Y en el momento que externamos cómo nos sentíamos, porque él también se sentía mal con ciertas acciones mías, él me decía, es que a veces me hace sentir como un tonto. Cuando te pido que me expliques, no me tienes la paciencia que le tienes a tus amigos. Y eso también a mí me lastimó. ¿Cómo es posible que a mi papá no le doy el mismo cariño o la misma paciencia que lo tengo con alguien que no es de mi familia? Y yo también le externé lo que dije anteriormente. En eso fuimos trabajando. Y fueron cambiando las cosas. Fueron cambiando las cosas con la comunicación. América, cuando tú tenías estos pensamientos suicidas, por así decirlo, que tu valía no era lo suficiente como para seguir viviendo, ¿hubo en algún momento en el que pasaste solamente del plano mental a correr el peligro de hacerte daño? No, todavía no llegué a ese punto, porque yo creo que no llegué a ese punto porque mi hermana tuvo un incidente de abuso. Y ahí me percaté que hay cosas que realmente son más fuertes y que tenía que estar para mi familia. Entonces, eso también hizo un cambio muy fuerte en mi forma de pensar, porque dije, tengo que estar aquí para mi hermana. Porque para eso, yo cuando era más chiquita, yo no quería a mis hermanas. O sea, yo quería ser hija única. Sí. Entonces yo no tenía tanta relación con mis hermanas. Y tras lo que sucedió con mi hermana, también cambiaron mucho las cosas en la familia. O sea, ahorita tú me dices, somos una familia muy cariñosa, muy unida y así, pero sí pasamos por algunas enseñanzas de vida que nos llevaron a ser la familia que hoy somos. Porque esta parte del abuso no solo pasó con mi hermana, también pasó con los hermanos de mi papá en su tiempo, y así se ha ido repitiendo el patrón. Entonces, nosotros al llegar, que también nos pasó en nuestra familia, pues decidimos hacer un cambio. Sí. Entonces, justo yo estaba en esta crisis de falta de identidad, de que pensaba ya no seguir, ya quería acabar toda esa depresión silenciosa. ¿Por qué silenciosa? Porque tus papás piensan que estás bien, tus amigos piensan que estás bien. Por fuera se ve todo normal. Todo se ve bien. Pero, y le pasa a muchos jóvenes, y te lo puedo decir porque he hablado con muchos jóvenes, que todos piensan que están bien, pero realmente te sientes en un vacío que lo único que piensas es, al final, si termino con todo esto, con mi vida, pues no creo que afecte a nadie, porque no se dan cuenta que yo no me siento bien. Entonces no los va a perjudicar si yo no estoy en esta vida. Es como piensas cuando te quieres suicidar. ¿Y ese pensamiento se va en alguna parte del día o todo el tiempo está ahí? Al principio es alguna parte del día. Ya después sí ya es más notorio, como pues ya no le veo un propósito. Y pues sí, no encuentras un propósito. Y algo que también me hizo cambiar es que como tengo muchos amigos, muchos venían conmigo a contarme cómo se sentían. Entonces yo percaté que todos teníamos algo en común. Teníamos algo que es falta de identidad, falta de reconocernos, y eso nos lleva a una depresión. Esa falta de identidad me preocupa legítimamente, pero es cómo se fragua. Me queda claro, no es falta de amor, o es falta de atención, o es falta de propósito, o es la misma edad en la adolescencia. Por ejemplo, tú has hablado con tu hermana. Uh-huh. Y ella, ¿cómo se siente? Ella tiene una historia. ¿Cómo se siente con esa historia? Y solo a ti te la confía. Claro. Mi hermana, puedo decir que es una persona muy valiente, porque lo atravesó de la manera más sana, con especialistas. Ella se expresó con la persona que le hizo daño. Y yo le digo,
que nos cambió la vida a todos, porque nos enseñó que hay cosas por las que realmente tenemos que cambiar. Y, por ejemplo, algo que se me queda muy en mente es que ella me dijo, yo le doy gracias a Dios porque fui yo y no fueron ustedes, o sea, mi otra hermana y yo. Me dijo, yo estaba enojada con Dios, pero ahora le doy gracias porque no fueron ustedes las que les hizo daño. Y yo la veo con muchas ganas de vivir, ¿eh? O sea, ella experimenta de que, quiero ser DJ, lo experimenta. Quiero ser diseñador, lo experimenta. Entonces, yo creo que ella ha sido una motivación muy fuerte en la familia y tiene una historia que también, yo creo que también tiene un propósito, que pues ella se va a dar cuenta sola, pero en algo que yo sí pude ayudar a mi hermana es en escucharla y decirle que lo que ella haga, todos vamos a estar felices. Y creo que eso ha ayudado. Te libera. Te libera, exacto. Okay. Yo he estado preocupado. He estado haciendo la investigación para platicar contigo y te escuché en esa conferencia. Y entonces vine y empecé a platicar con mis hijas y les pregunto, ¿son felices? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y he estado leyendo. Pero yo quisiera preguntarte, como alguien, no solo como papá, como alguien que está alrededor de un adolescente, amigo o padre o hermano, ¿qué señales debemos ver? Porque por fuera todo está bien, pero ese pensamiento está en su cabeza. ¿Qué señales debemos ver como para decir, no necesariamente está todo bien y puedo rascarle? O ¿dónde es el botón donde debo presionar? Cuando ves que no se comunica. O sea, ejemplo, si tú le preguntas, oye, ¿cómo te fue en la escuela? Bien. Uh-huh. ¿Bien qué? Bien. Ok. Entonces, como papás, ¿cómo podemos llegar más a fondo? No hay que hacer preguntas tan genéricas. Okay. Ejemplo, oye, ¿qué desayunaste hoy? Pues molletes. ¿Y todos tus amigos desayunaron molletes? Pues sí, creo que Juan no desayunó molletes. ¿Por qué Juan no desayunó molletes? Es que dijo que tuvo un problema con su papá. ¿Y cuál fue su problema? Pues es que creo que le pega a su mamá. Ok. ¿Y cómo has visto a Juan? Pues luego quiere agredir a las niñas. Ok. ¿Y Juan qué tan cercano es a ti? ¿Te cae muy bien? ¿Qué opinas de eso? Entonces vas escarbando, pero ¿cómo llegamos a eso con nuestros hijos? Haciendo preguntas un poco más específicas. Porque a veces creemos de que, ¿cómo te fue a la escuela? Bien. Ok, ahí está. Pues se ve que le fue bien. Claro. Claro. O ¿cómo te fue en la fiesta de anoche? Bien, todo estuvo bien. Pero mejor preguntar, oye, ¿y anoche qué festejaron? El cumpleaños de tal persona. Ahí te vas dando cuenta también con qué tipo de personas se junta. Si esas personas a lo mejor tienen problemas en casa. Entonces, yo creo que por ahí podemos empezar como padres. Es un ejemplo. Segundo, no tratemos de entrar a la privacidad de nuestros hijos. O sea, sí nos dicen como, oye, fíjate que estaba viendo en redes o eso. Lo único que hacemos es que nuestros hijos estén a la defensiva de nosotros. Entonces, trata de volverte un poquito más su amigo. Como de, oye, el otro día tuve un problema con Insta. Ayúdame a subir una foto, ¿tú qué sabes? ¿O cómo le haces? Y pues a veces sí podemos poner la excusa, oye, no tengo pila en mi celular, enséñame en tu Instagram o cosas así. Que te tenga un poquito más de confianza que quieres entrar a su mundo. Su mundo ahorita son las redes. Entonces trata de platicar eso con él. Porque si le dices, a ver, voy a revisar tu celular. Alerta total, ¿no? Alerta total. Y cierra la cortina y se acabó. Y se acabó. Entonces hay que tratar más de preguntar. O la clave son las preguntas y la comunicación con nuestros hijos. Es la manera que yo veo más fácil que le puedo aconsejar a los padres para darse cuenta. Y otra cosa es, como papá, les buscamos el propósito a nuestros hijos. Y muchas veces se los queremos dar el que nosotros no tuvimos. Claro.
Entonces no hagan eso. Mejor hagan que experimenten. Tipo, oye, ¿y a ti no te gustaría pintar o Como tu hermana, bailar? ¿quieres ser DJ? Dale, ¿no? Exacto, exacto. Están en la mejor edad para experimentar y para darse cuenta y eviten esa crisis de identidad que es la crisis de los 20. Porque ya experimentaron qué les gusta, qué no les gusta. Y como padres, a veces queremos ser un poco exigentes con lo que nosotros no tuvimos. Ejemplo, hay muchos papás del sueño frustrado, ¿no? De futbolista. Entonces, hijo, no quieres jugar fútbol. Y a veces el hijo, por querer hacer el sueño del que el papá no tuvo, se queda todo el día toda la vida con la carrera de futbolista y a lo mejor él quería ser doctor, ¿no? Claro. Y llega a los 20, 25 y llega esta crisis. Entonces, a veces tu salida es como desaparecer para no hacerle daño a tu papá en decirle que no quieres eso para tu vida. Sin duda alguna. Mónica, ahora que te escucho hablar, puedo percibir que probablemente tu contexto social es de buen nivel, un estrato social acomodado o cómodo. ¿No te da la impresión de que existen en los jóvenes y en los niños problemas de niños pobres y problemas de niños ricos? Sí, claro. Y algo que pasa mucho en el sector que yo estoy es los típicos problemas burbuja. ¿Qué son los problemas burbuja? Los problemas burbuja es, ejemplo, ay, mi papá me va a llevar a Francia y yo quiero ir a Mónaco. O es que tengo un problema, no sé qué coche elegir, estoy entre un Tesla o un Cupra. Claro. Ese tipo de problemas, claramente para los niños que no están en ese sector se les hace absurdo. Y ahí también existen muchos conflictos que no solo se convierte en un conflicto social, sino también mundial, ¿no? Porque México es un país muy clasista, muy, muy clasista. Sí. Entonces, nosotros como jóvenes hacemos mucho al lado todas las partes de los sectores. Entonces, eso de los problemas burbuja es fácil identificar a un joven rico a un joven pobre. Claro. Sin embargo, yo lo suelo decir mucho en redes sociales, eso no necesariamente te lleva a ser más o menos feliz, sino que te empieza a meter en el juego de los estatus, del aparentar lo que no eres o del querer tener lo que no necesariamente tienes. Lo hablábamos muy al principio. Simplemente por encajar, por querer ser, por querer compararte con lo que estoy viendo en redes sociales, pues empiezo a vivir con una máscara que no necesariamente soy yo y que no necesariamente es la vida que tengo. Empiezo a tener esa clase de problemas, ¿no? Y también están los otros problemas de los chicos que no necesariamente tienen ese problema, tienen otra clase de problemas, carencias, violencia, abuso, mucho tipo de situaciones. Sin embargo, todos llevan a que los chicos puedan creer que su vida no vale. Te vi en un reel y me gustó muchísimo, no importa quién sea la persona, nada vale más que tú mismo, ¿cierto? Exacto. Exacto. No hay que minimizar los problemas de los otros a pesar de que estemos en diferentes sectores. Y pues sí, solamente hay que ser nosotros mismos. Es lo único que vale. Y fíjate, esto de los problemas burbuja y toda esa parte pasa mucho con los nuevos ricos. Y es un lenguaje que lo decimos los jóvenes. Pasa que hay jóvenes que nacen con un estatus bien. Sí. Y así hasta los 20. Y está el joven que pues los papás tuvieron un estatus muy bajo al principio y ya a los 18, 20 los papás tienen un estatus alto. Y esos jóvenes a veces son, no digo los más peligrosos, pero sí los que más nos deben de alertar. Porque ellos vivieron lo que es estar en la carencia y lo que es estar en un buen estatus económico. Sí. Yo tuve muchos amigos que justamente les decían son los nuevos ricos. Entonces, como ya tienen todo, hacen menos a las personas que no lo tienen. Y esos jóvenes hacen mucho daño en la sociedad. Porque como piensan que ya lo tienen, pueden herir a otra persona. Sin duda. Suele ser que los jóvenes son muy crueles, ¿no? Entre ellos. Sí, somos muy crueles entre nosotros. Sí. Sí, y ejemplo,
A veces hasta le hacemos daño a la persona que es nuestro amigo por querer quedar bien con el que tiene más dinero. Y eso pasa mucho con los nuevos ricos. Y lo digo de esta manera porque es la manera que lo hablan los jóvenes. A lo mejor no es una manera que nos gusta escuchar, pero así lo hablamos. Así es como ocurre. Y así es como ocurre. Y ellos lastiman mucho de dónde vienen. Sí, sin duda. Por no querer que la gente sepa que ese fue su pasado, les da mucha pena. Lo ocultan a como de lugar, ¿no? Exacto. Que no es malo. O sea, al final, qué padre que ya después te vaya bien, pero no por eso tengas que hacer a alguien menos. Y lo hacen. Y no se dan cuenta que eso genera suicidios. Tú me contaste en la plática que tú te volviste a ser de un Grayson a un rockstar con tu método rock. Ah, sí. ¿Cuál es el método rock? Suena simple, pero no es tan simple llevarlo a cabo. Yo lo dividí en las 4 letras del rock y la R es de reconocerte. Conozco a muchos adultos y ahorita que estoy en un ecosistema de negocios que no se reconoce. Nunca se toma el tiempo de saber qué te gusta, qué no te gusta, a quién amas, a quién no amas y qué te hubiera gustado para tu vida. Entonces, lo primero que debes de hacer es reconocerte. ¿Qué realmente te apasiona? ¿Qué realmente te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué no te gusta en la gente? ¿Cuáles son tus límites? Está bien decir que no. Entonces, lo primero es reconocerte como persona. ¿Qué realmente te gusta? Después tenemos la O, que es de olvidar. Okay. A esto me refiero con no arrastremos nuestro pasado. Tipo, pueden ser problemas a lo mejor muy pequeños que pasan desde chiquitos de no gané las Olimpiadas y lo arrastramos. No las gané porque él me puso el pie y lo arrastramos y eso genera envidias, genera rencores y toda esa parte. Entonces, y también pasa en los adultos y más en los negocios. Entonces, aprende a perdonar, olvida, no arrastres, no tengas rencores. La C es crear acción. Muchas veces decimos, no, ya me reconozco, voy a hacer el negocio del año, me voy a parar a las 5 de la mañana. Está la estrategia, pero nunca la ejecución. Claro. Entonces, ok, como joven ya te reconociste, ya sabes que te gusta el fútbol, pero nada más te lo pasas viendo. ¿Cuál es el momento de crear acción? Porque creando acción es la única manera que te vas a dar cuenta si lo que piensas realmente es lo que te gusta. Es la única forma de saber. Es la única forma de saber, experimentar. Entonces, no trates de dejar todo de que, ya en enero, el lunes empiezo. Ese tipo de cuestiones son las que pues, no creas acción y no hay un cambio realmente. Y la K, que se me hace mi favorita, sí, es muy juzgada porque se refiere a crew y crew yo sé que va con C, pero yo la puse con K porque soy un rockstar y es la original. Pues sí, lo que le da originalidad a esto, ¿no? La autenticidad. Exacto. Okay. Crew se refiere a tener un entorno sano y un entorno que te sume. Bien, esto es muy dicho y te dicen, si tú eres el quinto... Si tú te juntas con 4 flojos, tú vas a ser el quinto, ¿no? Tú de las 5 personas con las que te juntas. Exacto. Y sí tiene mucho que ver. Sí tiene mucho que ver. Y un ejemplo es, yo me juntaba con 4 borrachos. Claramente yo era la quinta borracha. Hoy me junto con 4 empresarios. Hoy emprendo. No soy la mejor, pero soy la peor de los mejores. Te van jalando. Exacto. Entonces, lo más importante es tener una red de apoyo que realmente seas esencial y ellos sean esenciales en tu vida, para bien. Pero esa red de apoyo no la puedes construir si no tienes claros el rock primero, ¿no? Exacto. O sea, ¿qué quieres? ¿A dónde vas? Decir que sí, que no y tener un propósito como tal. O vas encontrando el propósito en ese camino. Es interesante. Yo siempre digo, imita a aquellos que admiras. Y lo he explicado varias veces. Si yo
te admiro a ti, tu tenacidad, tu creatividad y demás. Y yo quiero decir, yo voy a ser más guerrero, más tenaz como veo que América es. Y voy a tratar de meterle el lado creativo y demás. Y te voy imitando. Lo que va a ocurrir, al final de cuentas, es que me voy a acabar pareciendo a ti en eso que te voy imitando, ¿sí? Exacto. Y es exactamente como vas imitando y pareciéndote a las personas de las que te rodeas, para bien o para mal. Exacto. Es excelente. Ahora llevas tu mensaje a otras personas. No nada más cambiaste de ser un Grayson, te volviste rockstar. Sí. Y ese rockstar no se quedó aquí guardado en la caja, sino que sales y estás haciendo tu carrera como speaker. ¿Qué sientes tú antes de salir a un escenario y platicar tu mensaje? Mucho miedo. Y algo que yo les digo a todos que ya me dicen rockstar es que no confundan que el rockstar es perfeccionismo o alguien que le va muy bien. Yo me muero de miedo cada que voy a subir a un escenario o cada que voy a participar o cada que voy a ver a un cliente. Pero algo que sí les puedo decir es que un rockstar es la persona que lo hace con miedo pero se atreve, no el que lo hace sin miedo. Entonces sí les puedo decir que antes de subirme a un escenario siento que se me va a salir el corazón. Me duele el estómago. Ya a veces no quiero subir. Siento que se me va a olvidar todo. Pero sigue esa semillita que digo, a lo mejor hay alguien que necesita escuchar este mensaje y saber que lo que siente no es malo. Es normal, va a pasar y tiene una solución. ¿Y cuál es tu objetivo de, a pesar de todo eso, sí ir a contar ese mensaje? ¿Qué es lo que tú quieres lograr transmitiendo tu mensaje? ¿Cuál es tu misión? Mi misión es que haya jóvenes felices haciendo lo que les gusta y no haciendo lo que le gustaría a otra persona que ellos hicieran. Y que hoy vivimos tan solo en México, en un país que nuestros gobernadores nos incitan a seguir un cierto patrón, ¿no? Tipo primaria, secundaria, primaria, secundaria, prepa, universidad, vida corporativa. No digo que sea malo, pero muchas veces solamente queremos seguir lo que siguen todos. Y no nos damos cuenta que a lo mejor nosotros tenemos otro propósito. Tú no seguiste ese patrón, ni esa vida corporativa. No saliste de estudiar y luego al mundo corporativo. Tú decidiste hacer algo diferente. Y es el momento más retador que has tenido, sí, que es emprender. ¿Cómo va el proceso de emprender? ¿Cómo vas con tu agencia de publicidad? ¿Y cómo se alinea eso con tu propósito? ¿Quieren la verdad? Emprender no es tan bonito. Pero a pesar de eso es algo que me encanta. Okay. Me encanta recibir retos. Me encanta superarme. Y cómo es el mundo del emprendimiento a una corta edad. Es muy solitario. Vives en inestabilidad, incertidumbre. Mucha toma de decisiones que no solo te afectan a ti, puedes afectar hasta a una familia porque pues, hay gente que trabaja para ti. Entonces tu decisión puede afectar a otras personas y muchas personas dependen de ti. Entonces tienes que pensar sabiamente qué decisión es la correcta y pues todo eso te entra demasiadas cosas, estrés, ansiedad, frustración. El mundo del emprendimiento tiene muchos retos y hay que ser muy disciplinados para ello. Y a ello digo, tienes que llevar la ejecución con base a una estrategia. Si no hay eso, el equipo se cae. Entonces, sí es complicado a esta edad. Y también porque a mí me pasa que mucha gente que me ve emprendiendo me dice, es que te hubieras esperado, necesitabas experiencia. ¿Y dónde habrías tomado esa experiencia si no fuera haciendo ese camino, no? Ajá, y me dicen, es que tenías que meterte a una empresa a trabajar. Y yo digo, ¿por qué mejor los errores que voy a tener en la otra empresa no los tengo yo, pero esos errores me van a enseñar un aprendizaje y voy a crecer para mí, no para otra persona? Por eso yo decidí tomar el mundo del emprendimiento. Y, por ejemplo, ¿cómo compensas esa falta de experiencia? ¿En qué te apoyas? ¿En un plan, en una ejecución, en una rutina
en un propósito. ¿Qué es lo que tú haces para compensar esa falta de experiencia? Asumamos que es más, la damos por descontado. Ok, me falta experiencia, pero tengo... ¿Qué tienes? Habilidades. Y sí cuenta mucho lo que te digo de Crew. Me decidí meter a un ecosistema donde está la experiencia. Okay. Y de ella he aprendido mucho para no cometer los errores. Tú los trajiste. Exacto. Entonces, yo soy un ecosistema de personas que ya emprendieron, que ya tienen negocios, y de ellos aprendo. O sea, a lo mejor me dijeron, es que no tienes experiencia. Ok, voy a buscar la experiencia en un lugar que me guste, en un lugar que es lo que me apasiona, que son los negocios. Y ahí encontré la experiencia. Y en habilidades, pues tengo las habilidades de la comunicación, la creación de contenido, la creatividad. Y pues mis habilidades me han llevado a estructurar un negocio. No busqué en otro lado. O sea, no dije como, ay, quiero emprender en ropa. Uh-huh. Pero si no sé nada de diseño, pues claramente me va a costar un poco más de trabajo. No imposible, pero más trabajo. Entonces, primero me reconocí, dije cuáles son mis habilidades. Y yo me di cuenta que facilidad de palabra, le sé muy bien a las redes sociales, la creatividad, toda la parte de edición. Y eso me llevó a tener una agencia de marketing. Ok. ¿Y ha sido satisfactorio? Demasiado. Y te voy a decir por qué. Porque yo pensé que me había equivocado de carrera. Uh-huh. Yo estudié estrategia y transformación de negocios. Sí. Y cuando yo iba a la prepa, algo muy gracioso es que me encantaba hacer y escribir obras de teatro. Okay. Me apasionaba. Entonces yo decía como, creo que mi pasión es el cine. No para ser actriz, sino para producir cine. Entonces yo dije, esa es mi pasión. Pero bueno, por tantas cosas que yo sentía en la familia que tenía que estudiar negocios porque mi papá tiene una empresa y mi plan de vida era hacer crecer la empresa de mi papá, pues me metí a negocios. Y mi manera de explotar mi carrera con algo que a mí me apasionaba, pues fue la creación de contenido, que sí iba un poco de la mano con toda la parte de producción, de cine, porque al final escribo guiones. Sí. Al final tengo que crear escenas, edito, creatividad y me encanta. ¿Estás en el camino de ser lo que quieres ser? ¿Dónde te ves? ¿Dónde me veo? Estoy empezando toda esta parte, ¿no? Sí. Pero yo me veo como una mujer de negocios que es una inspiración para los jóvenes. Me gusta mucho. Muy bien. América, si tú pudieras darle, el micrófono es tuyo, está abierto. Y si tú pudieras darle un mensaje a todos esos jóvenes que tienen esta crisis de identidad, que tienen esa clase de pensamientos o que llegaron y tienen a Grayson por ahí, ¿qué les dirías? Pues no sean tan duros consigo mismos. No se exijan algo que no son y no quieran aparentar algo que no son. Simplemente ámense como son y exploten lo que más les gusta hacer. Sin duda. No se dejen llevar por las críticas o los haters. Al contrario, denle de comer a los haters. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Exacto. Sean rockstars de su propia vida. Sean auténticos. Sean felices. Muy bien. ¿Dónde te podemos encontrar? En mis redes sociales estoy como Ame the Rockstar y tengo una agencia que enseña mucho contenido para cómo ustedes pueden hacer su marca personal y se los recomiendo mucho para que puedan experimentar el mundo de las redes sociales de una manera sana. La agencia se llama Espita y cualquier cosa, cualquier joven que necesite ayuda, aquí con mucho gusto les puedo compartir el método ROC. Muchas gracias, América, por tu tiempo. No, gracias a ti. Gracias por compartir. Si este episodio dejó algo que resuena en tu interior, si despertó en ti la certeza de que tu momento de cruzar no puede esperar más, entonces te invito a dar ese primer paso. Suscríbete al podcast, califícalo con 5 estrellas, para que juntos llevemos ese mensaje a más personas. Y si conoces a alguien que esto podría sumarle a vivir mejor, envíaselo directamente. Tenemos como misión impactar a personas con la chispa necesaria para una vida mejor.